es partidario de la legalización. Soy acérrimo partidario de la legalización de la droga porque creo que la ilegalización de la droga ha traído sufrimiento sin cuento, muerte sin cuento, angustia sin cuento. No ha servido para solucionar absolutamente nada. ¿Y este tertuliano? Sí, pero nunca le seguí demasiado. No era... Es mítico, pero para mí nunca fue especial, ¿eh? Le cuento, el señor don Juan Adrián Sens, lo curioso es que él era pintor de profesión, profesional, creo que también escritor, aunque sobre todo lo que... Y la gracia es que él llamó por teléfono un día, cuando estaba la guerra del Golfo de la primera, del año 91 ahí, de Bush contra Saddam Hussein y tal, y llamó al programa de Julia Otero y debatió con el invitado que tenía, que no sé quién era, pero ahí. Y le gustó, y lo llevas a Otero y digo, uy, este me ha gustado, le quiero de mi... Y entonces se convirtió en un discutidor profesional. Era su labor. Entonces, lo descubrió Julia Otero, lo llevó a la radio de Julia y luego, claro, Sardá dijo, esto me gusta, yo quiero un discutidor profesional en moros y cristianos, y le llevó a moros y cristianos y era alguien que no le gustaría a Sir Adrian Sens que lo dijeran porque puede sonar despectivo, pero era un tertuliano espectáculo, cuando no había tantos. Fue uno de los primeros que de repente perdía los nervios, levantaba mucho la voz, se ponía histriónico y se dieron cuenta, Sardá, que eso gustaba. ¿Viste a Juan Ramón Llull de la televisión valenciana pensando que algunas figuras de tertulianos de la época, o no quiero ser muy despectivo, pero personajes, llamémoslo así, que había, pensando que los había inventado él, pensando en Juan Adrián Sens o hasta en el Padre Pérez, él me dijo, no, yo no los descubrí, yo los saqué del programa de Julia Otero. Juan Adrián Sens lo descubrí en el 91, a finales del 91, aún en el programa cuando era nocturno, y vino una noche cuando la conferencia de paz de Oriente Medio, que aquí se reunió palestinos y israelíes, auspiciado por el gobierno de Felipe González en el 91, la gran conferencia de paz, y bueno, pues yo llamé a la embajada israelí, porque gente que defendiera la causa palestina había muchos, gente que defendiera la causa israeliana era más complicado. Entonces llamé a la embajada y dije, ¿tienen ustedes un intelectual con capacidad histórica de defender un poco la causa judía? Y ellos me contactaron con Juan Adrián Sens, que entonces tenía muchas vinculaciones con... Y a partir de ahí vino aquella noche a hablar de la conferencia de paz y vino todas las noches siguientes, porque me enamoré, claro, me enamoré. ¿Aceptarías la etiqueta de que descubriste a personajes de los que luego en Crónicas, en otros programas, se hicieron famosos, que fueron descubiertos un poco por yo creo programa? que más que descubrir, hay muchos factores. Está el factor, por una parte hay el factor suerte, azar, que de pronto te pone en el camino alguien que crees que tiene recorrido, y el segundo factor, y creo que tan o más importante, es el criterio, el olfato, ¿no? Saber si esa persona va a funcionar o no. Yo creo que lo mejor que sé hacer es escoger a la gente que me rodea. Cuando me dicen, me preguntan, ¿tú en qué eres buena? No sé, hay cosas en las que debe ser la gente quien decida, ¿no? El público, el oyente, el espectador, el que ponga adjetivos. Cuando yo me tengo que definir a mí misma, me parece que soy una gran seleccionadora de personal, ¿eh? Por favor. Muy bien, pero ¿cuándo nos vas a dejar empezar a discutir? ¿Qué es lo que queremos? ¡Cállate! Jordi se está luchando. Iba a decir una cosa. ¿Has visto cómo te los he parado? Iba a decir que el pueblo español es ante todo razonable. Ahora, lo que sí no es educado. Ya, pero a mí es que con Adrián Sens tengo siempre esa sensación de que una vez que se acostumbra, como que quiere otra cosa. Y creo que él no cambió, él no evolucionó. Él llevó siempre ese rollo de tertuliano cabreado o enfadado, y a veces yo ya lo sentía demasiado impostado, sinceramente. O sea, me lo dejé de creer. Me creía casi más a un Aramis Fuster, a un Matamoros, a un Javier Nar. Me gusta más ver discutir a gente más diferente. Lo curioso es que el señor Adrián Sens solían
ponerle a hablar de cosas muy serias. O sea, de repente, la eutanasia, las drogas, los toros. Y yo me acuerdo, por ejemplo, una que tuvo muchos escándalos, la del Papa. Era si el Papa debía, cuando estaba Juan Pablo II de Papa, muy enfermo y seguía como Papa, si debía dimitir o no. Y me acuerdo, y entonces hubo mucho escándalo porque Adrián Sens le imitó. Digo, es que el Papa no puede estar así que parece que se cae. Y Hoy en día las televisiones van persiguiendo a los papas y a todo el mundo. Y entonces tú ves el papa que se cae, el papa que le tembla la mano, después de la televisión que le coge el dedito, que está haciendo aquí el dedito. Y entonces eso provoca en los fieles. Mira, yo tengo, mi familia, hay mucha gente creyente. Y yo le pregunté un día a una sobrina, cuando estaba el papa así, digo, ¿tú qué sientes cuando ves eso? Y dice, yo una tremenda angustia y un tremendo desasosiego. Pues claro, ver al jefe de la Iglesia Católica, así, que parece que se va a caer, pues, es una cosa terrible. eso provocó una queja de la conferencia episcopal de se han burlado del Santo Padre en una cadena de televisión porque Adrián Sens le ha imitado de mala manera. Y bueno, veo que estuvo en Día a Día, pero como yo nunca vi Día a Día, ahí no le tengo ubicado. Yo no le recuerdo en Día a Día, sinceramente, no le recuerdo ahora mismo. Yo sí le recuerdo Sí, con le los recuerdo cristianos alguna y vez en Crónicas la Noria. Marcianas. Y sí recuerdo que nunca dejó de estar en Onda Cero, o sea, nunca abandonó a su madre original, que era doña Julia Otero, con quien estuvo, pero le recuerdo la Noria, y luego que Antena 3, en los intentos de Antena 3 de hacer Norias, como por ejemplo 360 grados, que era un intento que hizo Antena 3 de hacer una Noria con Roberto Arce. Un rey, que no es otra cosa que un jefe de Estado, al otro jefe de Estado, por muy impresentable que sea, ese rey lo mandó callar como si fuera el último de sus criados. ¿Qué pasaría si en una reunión de la Commonwealth, donde hay cantidad de presidentes tan impresentables como el señor Chávez, la reina se levanta y le dice, you shut up? ¿Qué pasaría? Pues ¿y qué pasaría? Termino. ¿Y qué pasaría Y si el señor Bush hubiese sido el que dice eso? Los reyes no están para crear problemas, están para solucionar. Fue como le suele ir a Antena 3 cuando hace ese tipo de cosas, pero recuerdo que estaba Adrián Sens. Y recuerdo el de No es programa para viejos, que claro, era muy curioso porque le pusieron para escandalizarse de las mujeres que aceptaban desvestirse en revistas y que aceptaban... Y claro, era curioso porque estaba ella y él estaba Adrián Sens y estaba Pumares. Entonces, que dice, qué vergüenza, tal. Y dices, a ver si lo entiendo. Lo presentaba Patricia Gastañaga. Y dices, el programa se llama No es programa para viejos, para hacer una nueva película, no es país para viejos. Y tenéis en la tertulia a Juan Adrián, o sea, es verdad que había mucho joven, querían que la idea sea hablando sentido de la vasca, ¿no? Muchos jóvenes en el público y tal, pero justo en la mesa de expertos sentáis a Adrián Sens y a Pumares. Quiere decir, obtener algo a cambio. Voy a contar un anécdota. Yo te dejo, pero y lo otro, Oye, por favor. María Jesús Consuelo, por favor, dejáis a Juan El sexo no hablar. se puede nada. ¿Qué acabe, hombre? A la vez no. Muy atrasada en comparación al resto del globo del planeta Tierra. Aldo. Tenemos una ministra que ha salido en Os estáis escapando del tema un poquito. Yo el tema no. Espera, utilizar el sexo con un fin que no sea el propio sexo. Consuelo, ¿Qué tú crees Juan, todos, pero un poco Carlos. Pero vamos a Os ver, estáis yendo del tema. Hemos empezado a hablar. Pero bueno, ya vale. Lo que te digo es que con el sexo se logran muchas cosas. Es el tema del que estamos hablando. Enseña las tetas. ¿Y por qué no se habla de la ética de la revista? Como yo soy la moderadora del debate, esto es lo que te digo. Ya está. En un programa llamado No es programa para viejos, no sé si lo habían pensado bien. A Pumares que ya, si en Crónicas Marcianas ya se le descolgaba la dentadura postiza, literalmente, no estoy diciéndolo por decir, es verdad que se le caía a veces, no es programa para viejos, ya estaría que vamos. Ve lo que le digo, Pumares sí me gustaba más, por ejemplo, como discutidor, porque Adrián Sens creo que se gustó tanto, le gustaba tanto su personaje, que a mí ya no me gustaba, pero Pumares desde el principio estaba haciendo un personaje. Desde el principio era realmente humor lo que estaba haciendo. Y ya lo veías así. Creo que Adrián Sens intentaba parecer que era real. Creo que Pumares nunca lo llegaba a pretender. Supongo que él sentía siempre un intelectual y en el fondo es alguien que lo que le saltó a la fama, aunque su origen fuera la señora Otero, pues fue Crónicas Marcianas, ¿no? Fue al final lo que más le llevó a ser. Y todo lo que vino después era como un recuerdo. Traemos, ese señor que salía en Crónicas Marcianas, entonces aparecía de repente en La Noria, o aparecía de repente... Pero ya no era de los de categoría 1, era de los de la recámara. De, bueno, pues... Porque es lo que le digo, porque no aportaba nada nuevo, porque
parece mentira, pero como tertuliano gritón tienes que evolucionar, tienes que aportar algo totalmente diferente, algo nuevo. Y hay tertulianos gritones que sí que aprendieron a mejorar, o sea, a evolucionar. Le digo una cosa, Víctor Sandoval. Víctor Sandoval es un personaje que evolucionó de una forma que se adaptó a la televisión e hizo que la televisión se adaptara a él. Sí, Puede y caer también mejor, factor, pero ¿no? ¿No recuerdas la secuencia de la película de Torrente? Hombre, por supuesto, en Torrente 5, sí.